integrarnos dentro de la iglesia, conversar, hablar entre nosotros. Sí, sí. Y naturalmente el objetivo de esta noche es el de poder alabar a Dios. Sí, sí. De reflexionar su palabra, de reflexionar también nosotros y también buscar su voluntad. La única manera de poder saber qué es bueno para nosotros es pues escudriñando las Escrituras. Sí. Vamos a orar y vamos a dar inicio así, que sea en su nombre y el Señor sea el que sea el promotor de todo esta noche. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos levantas muchas veces, Señor, de tantas caídas, incluso de la propia salud. ¿Y qué podemos decir? Señor, esa es la Constitución, es la ley, es la naturaleza, Señor. Una naturaleza, Señor, que entró con el pecado hasta una muerte, pero ha venido tu Hijo, has enviado, Señor, y ahora, Señor, hay una victoria, más allá de la muerte, de la enfermedad y de todos los sufrimientos que hay. Con esa visión, con esa idea también venimos aquí, a rendirte culto a ti, porque tú te lo mereces. Y rogamos, Señor, que nos ayudes en la conversación, en la exposición también, y que abras tú nuestro corazón. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Pues bien, como todos sabéis, tenemos dos partes. La primera parte es una reflexión y la otra es la oración. Dos cosas van en conjunto. Y tenemos nuestro texto que ya hemos avanzado en los martes anteriores, pues se comenzó el capítulo 9, siempre del libro de los Romanos. Sí. Se está yendo capítulo a capítulo y hemos llegado al capítulo 9. Así que, viendo el capítulo 9, podemos ver una cuestión que se va repitiendo, un tema que se va repitiendo vez tras vez. En realidad, cuando Jesús habló en público por primera vez, dejó las cosas claras. Habló que su mensaje es para todos los que quieren tomar la cruz, seguir en dirección al encuentro del Padre juntamente con Él. Así fue de claro el mensaje. Y también así fue de claro el mensaje cuando ocurrió un episodio en Pentecostés, en Hechos 2. ¿Os acordáis? El inicio de la iglesia. Aquel fue un día importante. El texto cuenta que hubo un potente viento del Espíritu que Dios había soplado entre los seguidores de Jesús y les había llenado de una manera extraordinaria, con alegría, de una sensación especial de la presencia de Dios y el poder de Él. Hechos 2 nos cuenta sobre eso. Es interesante que en esa historia Pedro, su líder, antes había llorado como un niño unas semanas antes porque había mentido, había maldecido, había negado a Jesús. Pero ahora, en esas circunstancias, él estaba sorprendido de estar en pie frente a la gran multitud y explicaba a la gente lo que había sucedido con él por medio del Mesías. El Mesías que fue enviado al mundo entero. Una nueva vida, un renacer nuevo. El Dios vivo estaba a punto de hacer cosas nuevas en el mundo y empezó en esos momentos con esa multitud de personas. Y Pedro lo explica en Hechos 2:39, siempre con la idea, el Evangelio es para todos, el mensaje es para todos. En Hechos 2:39 dice, esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos. El anuncio de las buenas nuevas empezó entonces desde el inicio, para todos. El mensaje no era solo para las personas que estaban allí, sino el mensaje era para todo el mundo. Así que la carta de Romanos, la que estamos leyendo aquí, es una obra maestra de Pablo y trata de temas diferentes, de diferentes perspectivas, de una manera convincente, y también explica que Jesucristo es el tema central. Y es razón obvia porque de principio a fin la carta de Romanos
trata de Dios, revela su poder, su gracia a través de la buena nueva de Jesús. Y Pablo insiste repetidamente que ese poder, esa gracia, está disponible para todos los que creen en Cristo crucificado. Así que desde los primeros versículos aquí en el capítulo 9, Pablo aquí subraya dos cosas. A la gente que tal vez no ha entendido este mensaje que es para todos, les dice en primer lugar y subraya con una pasión que Dios les había elegido a los judíos y les había permitido ser su pueblo en este mundo. Y en segundo lugar, insiste que con la misma pasión con que Jesús de Nazaret es realmente el Mesías de Israel. La venida del Mesías, entonces, es la culminación de la obra de Dios. Pablo lo insinúa al situar que esto era el clímax, era el privilegio que ellos habían percibido como Israel. Por ejemplo, los versículos 4 y 5, estamos viendo en Romanos siempre, 9, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto a la promesa, y quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por todos los siglos. Nuevamente Pablo vuelve a hacer una forma resumida. ¿Quién es Jesús? ¿Qué había hecho? ¿Qué privilegios habían obtenido Israel? Todos estos privilegios se completan, la Biblia dice, con una armonía de la promesa de antaño. Pero dio ese anuncio en aquel tiempo, cuando estaba hablando Pablo de Romanos, un problema. Porque allí en esta iglesia había muchos seguidores gentiles sobre el pueblo judío. Y los judíos también estaban muy escépticos con los gentiles. Por un lado creían que Jesús era el Mesías prometido y por otro sabían que la mayoría de sus compatriotas judíos rechazaban esa creencia. Había una tensión que le provocaba angustia, lo dice el versículo 3. Y él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. La idea es aquí que estaba tan oprimido, tan afligido la situación que estaba viviendo, el mensaje que ya había hablado, el mensaje que desde los inicios de esta carta se había anunciado, pero había una tensión. Y Pablo era un escritor, un orante magistral, y sabía exactamente la reacción que iba a provocar de ese arrebato preventivo que él habla aquí. Es interesante que al final del capítulo 8 es excepcional, es una victoria con la que se puede leer. Cuando se lee estos versículos realmente te eleva hacia el Señor, porque es un final glorioso, capítulo 8. Pero se viene al capítulo 9 y empieza con una aflicción. Así que vamos a comenzar con esta reflexión, de esta observación, de estos privilegios que Pablo menciona entre el versículo 4 y 5. Que realmente estos están presentes y no es la primera vez de las que habló, porque ya habló en los capítulos anteriores. La unidad, Cristo, el centro. Así que Pablo va explicando que todos los que pertenecen al Mesías son adoptados por Dios como hijos y están llenos de alegría en la esperanza de la gloria de Dios. También les habla que las promesas de la alianza se habían cumplido por medio del Mesías. También les dice que la ley no pudo cumplirse y Dios la ha hecho y ahora beneficia y pertenece al Mesías. Aprendieron lo que significaba también el pueblo de Israel, el verdadero culto, es decir, el amar a Dios y obedecer con fe. Eso también lo dice y lo cuenta en la misma carta. En el capítulo 1, en el versículo 5, dice Pablo, por quien recibimos la gracia y el apostolado con la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ve? Repetidas veces está hablando a todas las naciones, a todo el mundo. Y allí, en esta iglesia, hay dos grupitos, el judío y los que no eran judíos, que ahí no se trataban tal vez bien,
solo exclusivamente pensaban que ese mensaje era para uno o para el otro. En cambio les dice, mira, sois herederos de la promesa recibida de los patriarcas, el pueblo del Mesías, aunque la mayoría étnicamente hablando no sean judíos. Mas ahora entonces Pablo, con esa aflicción del espíritu, y no miente, dice, hace una afirmación fundamental al final del versículo 5, que manda al resto de la argumentación en los versículos siguientes. Quiero decir, porque he hablado todos estos versículos como una introducción, haciendo notas que el versículo 5 es una clave para poder entender los versículos anteriores. El Mesías procede del pueblo judío, según la carne, es decir, en su esencia de carne y hueso, pero al mismo tiempo es el Señor de todos los pueblos. El Dios encarnado que reclama la lealtad de las personas a todas las razas y naciones. Aquí entonces radica la tensión. Este es el punto de la ruptura del argumento de Pablo. En efecto, los judíos son el pueblo del Mesías, pero lo son según la carne, y el Mesías le pertenece, pero solo en el sentido de carne, y al mismo tiempo pertenece a todo el mundo como su legítimo Señor. El planteamiento entonces de Pablo le recuerda la forma en que hizo una afirmación desde el inicio. Por ejemplo, si vemos en capítulo 1, versículo 3 a 4, ya les había hablado de esta unidad en Cristo. En el versículo 2, el capítulo 1, versículo 2, dice, el que había prometido antes de sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad y resurrección entre los muertos. También, al final, en Romanos 1:16, es de una manera explícita, dice, porque no me avergüenzo que el Evangelio es de Cristo. El Evangelio, la buena noticia es de Cristo, la buena noticia es para todos. Así ha sido realizada en estos primeros versículos de este inicio. Pues bien, me imagino que muchos de los que estamos aquí en esta noche hemos tratado de usar una aplicación en el móvil. Todos tenemos un móvil y hay una aplicación, Maps, Google, ¿no? Yo he utilizado porque a veces he querido encontrar una calle o un hermano, y no en coche, sino a pie, y he puesto. Y no me ha sido fácil, hasta ahora no me es fácil, ¿no? Porque tiene una brújula que justamente hay que ver a dónde va. Y a veces he ido pues medio del carro contrario, o me he ido a dar una vuelta, y en fin, el mapa no ha sido bien orientado. La brújula del sistema que tiene personalmente, pues me he desorientado, me he confundido, me he perdido. Y tuve que llegar al lugar de origen otra vez para comenzar de nuevo. ¿No os ha pasado eso? Sí. Otra vez, a ver, voy a llegar hasta aquí, ¿cómo era la cosa? De esa manera también Pablo aquí empieza a hacer conocer a los demás. Mira las cosas que te he dicho, mira las cosas que te he dicho, mira, vamos a ir otra vez al inicio. Comienza la historia del versículo 6 al versículo 13, la que me toca a mí. Comienza la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Ismael, de Esaú, y explica ese mapa de la promesa de Dios. Otra vez vuelve para explicar aquí. Tras ese recordar en la historia, entonces Pablo les dice que descubre en ese mapa estas viejas historias de los patriarcas, de las promesas, algo muy significante. Que desde el principio Dios persiguió sus propósitos, no solamente habiendo elegido la familia de entre la humanidad, a esta familia, sino que también continuó este procedimiento de elección de esta familia que estamos hablando de Israel con esos propósitos. Por lo que se refiere que las tres primeras generaciones, entre los pensadores judíos de su época, todos sabían que Dios había elegido a Isaac sobre Ismael y a Jacob sobre Esaú. Pablo supone entonces que conocían esto, se lo estaba recordando nuevamente, no eran novatos.
Lo nuevo que destaca en estos versículos del capítulo 6 al versículo 13, que les explica que ese principio de elección, según el cual Dios actúa, iba más allá de lo profundo de lo que sus contemporáneos en aquel entonces lo habían entendido. En dos aspectos. Por un lado, el principio de elección es que Dios solo utiliza a algunas personas muy concretas para sus fines y a otras no. Y esa elección se mantiene en una acción continua a lo largo de la historia de Israel hasta que cumple con el Mesías, con el propósito final. Esto lo dice en Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Así que el punto culminante de la argumentación de Pablo es reconocer que todo el desarrollo que había conducido en ese momento, el plan de Dios siempre fue actuar en la historia y resolver el problema del mal. Pero esto solo podía suceder utilizando el pueblo de Israel hasta llegar el momento del clímax, el propio Hijo, el que fue el Cordero, el que concluyó la gran obra del rescate. Eso en primer lugar les vuelve a decir, pero en segundo lugar también les explica que esa elección que Dios únicamente utiliza a algunas personas muy concretas con sus fines y no a otras, se aplica independientemente del carácter moral de las personas en cuestión. Esto es interesante. Tal vez Pedro tuviera en mente la creencia judía común de aquel tiempo, que ellos se creían los elegidos, y así era con Abraham, y como eran elegidos era un hombre de calidad moral, espiritual, excepcional, de ahí que se deducía que Israel también había recibido ese estatus especial como un pueblo elegido, como una superioridad moral, espiritual sobre el resto de la humanidad. Pues sí, de esa manera también era el comportamiento de aquellos judíos en aquella iglesia. La superioridad por haber sido elegidos, ¿no? Algo que fuese moral. Pero Pablo refuta esa idea con detalle. Y ahora vuelve sobre un punto que relata a lo largo de la historia y empieza por hablar y continúa hasta su propia época. Es decir, Dios lo escogió, no por su carácter moral, sino por la misericordia de Dios. Y eso es fantástico el poderlo entenderlo. La elección. La elección no es por nuestros méritos, ¿no? Ni por lo que nosotros podemos merecer de una manera moral, ¿cuál? Pero no existe, ¿no? Es por su misericordia. Este punto entonces deja claro que todas las cosas que la promesa de Dios incluye desde el principio de la elección, como era en el caso de Abraham, de Sara, también de Isaac, de Rebeca, la promesa que Dios continúa a través de la descendencia. Sin embargo, cuando uno examina, incluso cuando habla algún profeta en Malaquías, se da cuenta que esa descendencia no incluía a los hijos físicos de Abraham desde el principio. Solo los hijos de Sara contaban, los de Agar no. La promesa solo se aplicaba a Isaac y no a Ismael. Si leemos el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por su descendencia de Abraham son todos hijos, sino Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no lo son hijos según la carne los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, que son contadas como descendientes. Estamos hablando de Romanos 9, 6 y 8. Así que podemos imaginar que aquellos judíos estarían pensando, ¿cómo? ¿No? Si esto nos pertenece, si esto ha venido desde Abraham, que son nuestros padres, ¿algo falla? Pues Esaú y Jacob eran gemelos, les explica Pablo. No solo tenían la misma madre, incluso fueron concebidos en el mismo momento. Sin embargo, Dios decidió, y esto es que se anunció incluso antes que naciera, que la línea de la promesa pasaría por Jacob y no por Esaú. Esta afirmación fue confirmada por 1000 años después por Malaquías, que reflexiona, ¿no? Así que esta es la cuestión
interesante en ello, ¿no? Que les explica aquel iglesia entre judíos y gentiles, ¿no? No es por vuestra descendencia, ni aún con los padres, ¿no? Porque Dios escoge a unas personas, elige a algunas, por la misericordia de Dios. La elección de Dios entonces nunca va a conducir a una superioridad frívola, arrogante. A quien mucho se les da, dice la palabra, mucho se les exige. La elección entonces tiene una responsabilidad como la de Israel tuvo antes en esa revelación del plan de la salvación. Estos privilegios, ¿no? Como por ejemplo la adopción como hijos. En cierta manera podemos decir también, hermanos, todos los que estamos aquí, y es verdad, ¿no? Estamos aquí por la misericordia de Dios. Y es algo que es incomprensible a veces, ¿no? Cuando se habla a unos y este mensaje que es para todo el mundo, no lo toman, no lo creen, ni lo quieren. Pero hay algunos que sí. Y dentro de estos estamos nosotros. Y tenemos que decir, no por nuestro carácter moral, que quizás también pensaron esto, así los judíos, como un privilegio reservado para ellos. En nuestro caso también fue así. La elección fue por misericordia del Señor. Pero aquí hay una cuestión. Habiendo sido elegidos con esa misericordia del Señor, también tenemos los privilegios, como el cual fue Israel. Es decir, somos adoptados como hijos. También podemos percibir la gloria divina. También podemos ser parte de estos pactos cuando celebramos la Santa Cena. También tenemos la recepción de la ley, es decir, que nos conduce a bien. También tenemos ese privilegio de poder estar en la adoración del templo y poder ser agraciados por la promesa. En otras palabras, pues estos privilegios ahora es nuestra responsabilidad. Y no debería haber una superioridad frívola, arrogante entre los demás, porque la palabra, como dije anteriormente, dice, a muchos se les da, mucho también se les exigirá, por ser partícipes de este privilegio obtenido por la promesa del Señor. Amén. Así, de esa manera, explicó Pablo a aquellos dos contingentes que no es ni uno ni es el otro. La misericordia va para los y para muchos, y no solamente para estos, sino para todo el mundo. Cristo es nuestro Salvador. Pues bien, esa es la idea también, que nosotros podamos tener esa actitud, esa manera también, ¿no?, de poder reflexionar y de poder entender que su misericordia es tan grande que estamos dentro de sus planes. Y la elección ha venido para todos y nosotros la hemos tomado. Vamos a orar un momento en que sea así nuestro espíritu. Y de esta manera, pues, plegamos unidad. Señor, la historia la marcas tú. Entendemos, Señor, en aquellos momentos, aquella iglesia, aquel grupo de personas, cada uno de sus raíces, buscando, Señor, lo mejor. Pero tú nuevamente, Señor, pones el punto en la I. Eres tú. No hay otra persona más que el que ha enviado a Jesucristo y ha hecho, Señor, un Señor de los pueblos, de todos los pueblos. Danos, Señor, un corazón de esta caridad con estos privilegios que tenemos y los cuales te llamamos, Padre, y de los cuales, Señor, nos sentimos también que nos has agraciado. Que tengamos, Señor, entre nosotros esta misericordia, un atributo tuyo del cual, Señor, pues, puesto el pueblo nuevo, el cual se habló en Pentecostés, vivió Pedro y cual también nos explica Pablo. En nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén.